tenemos en la segunda mitad del CAR la tarde, lo tenemos a don Diego Egay, que es fiscal ad hoc en la causa, que ahora me va a decir la carátula exactamente, el juicio por la verdad, que es lo primero que le voy a pedir que me explique, por la muerte y la desaparición de Carlos Terenzuc. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Tito. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en el ET7. La causa finalmente, a partir de la sentencia, quedó como familiares de Carlos Terenzuc sobre derecho a la verdad. Carlos Terenzuc era un militante social, político de Misiones, ¿no? Había estudiado seminario, estuvo prácticamente a punto de ser sacerdote, luego optó por estudiar trabajo social. Estamos hablando del año 1970. ¿Él vino a estudiar en la década de los 70 Corrientes? No, él estudió trabajo social, estudió seminario en Córdoba, estudió trabajo social en la UNAM, en la Facultad de Humanidades de Misiones, se recibió, fue presidente del Centro Estudiante, siempre en Misiones, toda su actividad política, gremial. Fue parte de una gran campaña del Partido Auténtico en el año 1975, lograron obtener varios diputados provinciales en la Cámara de Diputados de Misiones. Él, a pesar de la gran referencia que tenía por su humildad, fue secretario de ese bloque, cuando claramente pudo haber sido diputado. Hizo una actividad enorme legislativa, que es un emblema, ese año 1975, en reforma laboral a favor de los trabajadores, tareferos, mujeres trabajadoras de ama de casa, docentes. Recordemos el momento político, ahora que estamos hablando de todo esto, ¿no? de la Argentina. El Partido Auténtico se crea, no sé si en Misiones o en todo el país, fundamentalmente arrancan en Misiones como una expresión partidaria del peronismo revolucionario. Así es, del peronismo de izquierda, exactamente. Montoneros y algunos grupos más. Y 1975, como nos está contando, llegaba un año de gobierno que comenzó en el 73, después de prácticamente una década de gobierno militar. Así es, toda una efervescencia. Que bueno que de alguna manera se expresó en esa norma legislativa dentro del marco democrático de la época. Él sufre un intento de secuestro en plena Cámara de Diputados en Posadas en 1975, es rescatado por los trabajadores, es ayudado por el bloque de legisladores radicales, es sacado en el baúl de un auto de la Cámara y pasa prácticamente a la clandestinidad porque claramente... Ya lo estaban persiguiendo directamente. En plena democracia, en 1975, recala en Corrientes en 1976, estuvo en la clandestinidad como vendedor ambulante, finalmente es secuestrado, es visto con vida en el primer piso de la Jefatura de Policía de Resistencia Chaco, los primeros 15... en el juicio de hay todo testimonio. Sí, se va reconstruyendo, ¿no? Todas estas cuestiones con testimonios. Hay 2 sobrevivientes de ese centro clandestino, que fue un centro clandestino con poco funcionamiento. La mayoría de ellos están desaparecidos, ¿no? Pero 2 de los sobrevivientes hablan de Terenzuc. Terenzuc sufrió todo tipo de tortura y vejámenes, hasta incluso ser empalado, no podía mantenerse en pie. Estas personas sobrevivientes... Todo esto para, entre comillas, hacerlo cantar. Que confiese, que declare, que dé algún dato. A la gente con la que hizo trabajo legislativo en Misiones, bueno. Y finalmente desaparece. Se pensó en algún tiempo, por la cercanía, que podía haber sido una de las víctimas no oficiales de la masacre de Margarita Belén. Porque también coincidió temporalmente con eso. Claro, él desaparece alrededor del 15 de noviembre y Margarita Belén es el 13 de diciembre, digamos, ¿no? Esto se aclara en el año 2018, cuando el equipo argentino de antropología forense, el fiscal Flavio Ferrini y la Fiscalía de Corrientes identifica un tercer cuerpo de una tumba en N empedrado, ¿no? En empedrado, cuerpos que habían sido rescatados de las aguas del río Paraná. Es el tercero porque el primero fue Rómulo Artieda, que estuvo en el Regimiento 9. Eso fue en los marcos del primer juicio en Corrientes. Hubo un segundo que se encontró en el año 2014, que sí era un desaparecido de la masacre de Margarita Belén. Y el caso de Terenzuc se confirma que él ya fue asesinado y arrojado al río Paraná el 15 de noviembre, o sea, un mes antes de la masacre de Margarita Belén. O sea, está por hacer mañana un nuevo aniversario. Sí. La coincidencia. El 13 de diciembre, digamos, ¿no? Y se entrega el cuerpo a la familia en el 2018. Fue un acto de reparación muy importante
familia que buscó durante décadas saber qué pasó, encontrar saber el cuerpo. Qué pasó. Exactamente. Y bueno, y estaba pendiente una resolución judicial, una sentencia, un fallo que determine todo esto que estuvimos hablando, digamos, ¿no? Nosotros lo que estuvimos estudiando todo este año, porque encontramos en el mes de febrero archivado en el Tribunal Oral de Resistencia, porque fue como uno de los incidentes, uno de los expedientes por cuerda del juicio de la masacre de Margarita Belén, la denuncia que había hecho el hermano en el año 1986, en CONADEP, en el Juzgado Federal, distintos testimonios, y a partir de ahí vimos la posibilidad de reconstruir todo lo que había pasado con él. Empezamos a ver si había alguien para imputar. Lamentablemente todos los jefes de la jefatura del Chaco de esa época están fallecidos, ¿no? El comisario general Ceniquel, comisario general Tomás, comisario general Caballero, y hablamos con esos dos sobrevivientes que todavía están con vida, y no logramos que ellos identifiquen a alguno de los secuestradores o los torturadores de Carlos Terenzuk. Entonces, bueno, la familia pidió que... Recordame, ¿dónde exactamente lo secuestraron? ¿Desde dónde estaba él cuando fue secuestrado? Y todo indica que estaba en Corrientes, y fue llevado a la jefatura... ¿Fue llevado al Chaco? Sí, porque de alguna manera el Chaco tenía una centralización, por lo menos el centro clandestino, la Brigada de Investigaciones centralizó a buena parte de los detenidos del nordeste o de Chaco y de Corrientes, por lo menos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estaba la posibilidad de hacer esta reconstrucción. Para la familia significaba una reparación, se lo pidió a la jueza Nirenperger. Nosotros como Fiscalía acompañamos ese pedido de la familia, y bueno, fue la sentencia que se conoció ahora. Fue una sentencia que tuvo mucha repercusión, porque bueno, Terenzuk es un emblema en Misiones de militancia, de una de las víctimas del terrorismo de Estado. Hay un centro de estudiantes que lleva su nombre, hay muchos murales. Entonces se transmitió en el aula magna de la Facultad de Humanidades la sentencia. Fue un acto muy emotivo. Se transmitió en la Casa por la Memoria del Chaco, se transmitió en el espacio de memoria acá de Corrientes. Y esa sentencia... Ahí estamos viendo imágenes. Hoy estamos, le aclaro a la audiencia, porque seguramente ya hay 2 o 3 mensajes de por qué no estamos en Facebook y en Instagram, porque yo me olvidé la tecnología para transmitir, así que el que lo quiera ver en vivo al doctor Diego Egay tiene que entrar a nuestra emisión de YouTube. Esa sí está saliendo, después subimos de todos modos la grabación a las otras redes, pero estamos en vivo en este momento en YouTube, y obviamente el audio en LT7 y en FM Capital. Y la otra parte central de esta sentencia, que para nosotros es emblemático, más allá de todo lo que significa la reconstrucción del caso de Carlos Terenzuk, es que a pedido de la Fiscalía, nosotros entendíamos que era la oportunidad de que una sentencia judicial en el Nordeste reconstruya, certifique todo lo que se puede reconstruir de lo que fue la sistemática del arrojamiento de cuerpos al río Paraná. Bueno, eso te iba a preguntar. Primero, explicarle a doña Rosa, que nos está escuchando, exactamente qué es un juicio de la verdad. Juicio por la verdad es cuando no hay un imputado, porque... No lo tenés físicamente ya en vivo, sentado ahí han fallecido, pues, o no se puede identificar a las personas. Entonces, a partir del fallo de la PACO, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1980, la Argentina está obligada a, aunque tenga un obstáculo procesal como es no tener un imputado, a agotar todas las instancias para dar una sentencia. Investigar y darle una respuesta a los familiares de los desaparecidos, como era este caso, digamos, ¿no? Sí. Bueno, en este caso... Y eso, obviamente, cuando hay, digamos, una serie de pruebas con las cuales se puede trabajar. Sí, tienen que ser... datos, información... Tienen que ser pruebas contundentes, digamos, no tiene que ser pruebas que... Dice que... No. En este caso es un expediente que ha tenido 2 cuerpos, que ha tenido alrededor de 30 testimonios, ¿no? En su primera parte de 1986, todo lo que hicimos este año, que reconstruyen su militancia, pero que reconstruyen su clandestinidad, que reconstruyen su estadía en la jefatura de policía, una serie de testimonios de pescadores de esa época de Empedrado que reconstruyen la aparición de los cuerpos, el médico forense de la policía de Empedrado, el doctor Mansolillo, que vino a declarar a la edad de 90 años porque estaba indignado con lo que habían hecho con esos jóvenes en el juicio Regimiento 9. Él hizo la autopsia de todos esos cuerpos. El empedrado, exactamente. En ese momento hizo los certificados de función. Estamos hablando de noviembre, diciembre de 1976, mayo de 1977.
Terenzuk, Pereira y Artieda. Él habla de que esos cuerpos, y después cuando exhumó cada uno de esos cuerpos el equipo de antropología forense, también certificó y declararon esos tres antropólogos. Sí, coincidía absolutamente con el certificado de función y de acuerdo a los restos la autopsia, no digo con la autopsia que le había hecho. Exactamente, porque este médico Manzolillo hablaba que eran todos personas muy jóvenes, que estaban absolutamente desnudos. El EAF no encontró ningún tipo de vestimenta, ningún botón, ningún zapato, Ninguna prueba, ningún rastro de nada. Estaban desnudos, habían tenido disparos de ejecución en el cráneo o en el pecho, eso encontró porque Todo ello lo mismo. estos óseos, ¿no? Le habían hecho un corte muy importante en el abdomen, esto el EAF no lo puede ratificar porque son piezas blandas, digamos. Pero eso Manzolillo lo describe. Lo describe que todos tenían un corte muy importante en el abdomen para evitar que flotaran claramente. El famoso, para que no se hinche, se infle y flote. Exactamente. Y a todos le habían cortado la falange de los dedos para quitarle las huellas digitales, y eso ratificó también el EAF. Y Manzolillo dice, en el juicio Regimiento 9, incorporamos su testimonio porque ya está fallecido, tenía 90 años en el año 2008, que cada uno de esos cortes, por la experiencia que él tiene, fueron hechos por un médico profesional cirujano. O sea, claramente vinculado. No fue un sargento, no fue un bestia que agarró una tenaza y le cortó los dedos, siendo medio truculento, pero sí. O sea, fue hecho científicamente. Científicamente por un médico cirujano con los elementos necesarios porque eran cortes perfectos. Entonces todo eso está en la sentencia. La doctora Nirenberger dice: Carlos Terenzuk fue arrojado a las aguas del río Paraná en una sistemática que se puede demostrar a partir de la aparición de otros cuerpos como Rómulo Artieda, como Luis Andrés Pereira, y tenían estas características, ¿no? Y de alguna manera se ha hablado mucho de los vuelos de la muerte, ¿no? Sí. En el río de la Plata, en el mar argentino, arrojado de aviones. En este caso todo indica que fueron arrojados al canal del río Paraná, no desde la costa necesariamente, por el lugar hasta donde llegaron a Empedrado. Así que bueno, es muy importante en toda esta reconstrucción del error del horror del terrorismo de Estado que uno no termina de dimensionar, también cerrar esto con una sentencia judicial que diga que las fuerzas de seguridad que llevaron adelante el terrorismo de Estado en el nordeste argentino, fundamentalmente en Chaco y en Corrientes, tenían una sistemática para hacer desaparecer los cuerpos, de arrojarlos al río Paraná con un patrón común, digamos, ¿no? Porque hay muchos familiares que siguen buscando a sus seres queridos, estamos hablando de decenas de familias. ¿Cuánto hay una estadística, digamos, una lista de familiares justamente buscando a sus seres queridos desaparecidos? Entre Corrientes y Resistencia serían medio centenar aproximadamente. ¿Medio centenar? Sí, de personas que han sido desaparecidas, vinculadas a las ligas agrarias, vinculadas al PRT, vinculadas al peronismo, vinculadas a organizaciones juveniles, a organizaciones barriales, a organizaciones eclesiásticas también. Y lamentablemente por esta sistemática del arrojamiento de cuerpos al río Paraná, que no fue la única, porque se han encontrado también enterramientos clandestinos en Tumba NN, pero uno llega a la conclusión de que es casi seguro que muchos cuerpos no los vamos a poder encontrar porque quedaron fondeados en el fondo del río Paraná y el accionar del río hizo que se desintegren, digamos, ¿no? Entonces, como por ejemplo, que vos lo citaste, en el caso de las víctimas de la masacre de Margarita Belén, ¿cómo están todos ellos? Bueno, en Margarita Belén, de la lista oficial, son 15 las personas fusiladas ese día. 11 cuerpos fueron entregados a sus familiares, ¿no? ¿En ese momento? En ese momento, en días posteriores, a medida que los familiares se armó tenían duda de lo que había pasado. Escenario de supuesto enfrentamiento. De supuesto enfrentamiento, estaban enterrados en el cementerio de San Francisco de Resistencia, y a medida que venían a reclamar le informaban y se lo iban entregando. Eso sí, identificados desde el comienzo. Identificado con sus características, porque en algunos casos vinieron y se encontraron con la noticia que habían asesinado a su familiar a los 15 días, al mes. Estamos hablando de enero, de febrero, muchos calores, cuerpos muy descompuestos, digamos. Entonces hicieron de alguna manera su identificación precaria. En uno de esos casos la familia tuvo dudas porque se lo entregaron a cajón cerrado.
y se hizo la exhumación y no es el cuerpo de esa familia, es de un desaparecido. ¿Muy a posteriori? ¿O? Sí, a posteriori fue cuando el juicio de Margarita Belén, ¿no? En el año 2010. Y de los 4 desaparecidos, de esos 15, 4 desaparecidos, uno se encontró en Empedrado y lo habían arrojado a las aguas del río Paraná, con lo cual se estima que los otros desaparecidos también sufrieron la misma suerte. Podrían haber sufrido la misma suerte. Es difícil pensar que habrían armado distintos operativos para ese grupo de desaparecidos, digamos, ¿no? Y después aparece Rómulo Artieda, por ejemplo, que es del Centro Clandestino Regimiento 9, entonces uno dice, bueno, los otros desaparecidos del Regimiento 9 podrían haber tenido el mismo destino, Terenzú, jefatura de policía, y hay otros desaparecidos de los centros clandestinos del Chaco. Bueno, es una especulación, pero de alguna manera esos familiares que siguen buscando a sus seres queridos tienen una respuesta de que los que estamos en el Estado de alguna manera y tenemos un compromiso con esa búsqueda, estamos agotando todos los recursos para poder tratar de encontrar a todos los que faltan, digamos, ¿no? Qué bueno esto y qué bueno explicarlo, porque justamente en esta misma coincidente, en las coyunturas esas, el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, de este gobierno, Alberto Baños, está en sede internacional diciendo que esto es todo cuento, que se hizo un negocio de la desaparición de las personas, de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la Argentina, Tito, tiene un reconocimiento a nivel mundial por el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Eso es importante y quiero que lo destaque, porque somos también expertos en flagelarnos con todo lo que hacemos mal, un montón de cosas. Me tocó... Y en este caso, porque a ver, los nuestros son 30.000, pero si es lo que pasó en El Salvador, lo que pasó en Nicaragua, lo que pasó en Colombia, lo que pasó... probablemente tengan un número de víctimas superiores, o por lo menos porcentualmente de acuerdo a la población, que nosotros, y se cerró, bueno, en el caso de Colombia, por un acuerdo político en el que intervino Néstor, y para terminar con la guerra, con la FARC, aunque ahora tenés una FARC residuales que le están complicando la vida a Petro. Pero, digo, la Argentina en esto, explícanos un poco qué es lo que hace que la Argentina sea ejemplar en esto, digo. Bueno, ese proceso de juzgamiento que se llevó adelante todos estos años, con el Código Penal de la época, ¿no? Con el Código Penal que regía en 1976 y 1977, con el Código Procesal actual, con los tribunales federales correspondientes, naturales, que le tocaba a cada uno de los imputados, Tribunal Oral de Resistencia, Tribunal Oral... O sea, no se crearon tribunales especiales. De ninguna manera. Han tenido todas las garantías de defensa en juicio del debido proceso, ¿no? En cada uno de los juicios actuó un juez de instrucción, una Cámara Federal, una Cámara de Casación que iba revisando cada procesamiento, después un tribunal que hacía el juicio, eso se revisó por... Eso me interesa ya casi como abogado, porque si no, a nosotros nos resulta fácil, pero para decirlo de nuevo, respetando absolutamente todas las garantías de lo que se llama los jueces naturales. O sea, no se inventó un tribunal especial, no se hizo ninguna ley especial, no se hizo... Se revisó cada paso procesal, cada paso en esos juicios. Fácilmente cada proceso tiene una revisión de alrededor de 30 jueces, ¿no? ¿30 jueces? 30 jueces, sí, si uno cuenta instrucción, cámara, tribunal, Cámara de Casación, la Corte Suprema de Justicia también, que es la última que termina de confirmar, y el procesamiento tiene varias instancias para ser confirmado, pero sí, son varias decenas de jueces los que participan en cada proceso, y la Argentina tiene 1.200 condenados por crímenes de lesa humanidad. Sí. A mí me tocó participar en seminarios internacionales en distintos lugares del mundo, de Latinoamérica, y están los tribunales de Nuremberg que han juzgado el holocausto del pueblo judío a manos del nazismo, y viene el proceso de juzgamiento del terrorismo de Estado de la Argentina, digamos. Como ejemplo, digamos, paradigmas. Son los dos paradigmas de juzgamiento, y así como Argentina es reconocida, a lo que nos gusta el fútbol, por Maradona, por Messi, por los títulos mundiales que ganó la Argentina, en el mismo nivel
pero en el plano del derecho, en el plano del respeto a los derechos humanos, en el plano de una democracia plena, se valora y se sacan el sombrero, vienen a hablar con nosotros, grupos de fiscales, de jueces de otros países, a preguntarnos cómo es el proceso y se asombran de el valor que tiene ese proceso en la Argentina, digamos, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Y por eso es único casi, porque si Nuremberg, si querés, incluso tiene algunos defectos desde el punto de vista jurídico, en la falta de ley previa, etcétera, etcétera, cosa que aquí no hubo. O sea, se aplicó, no se distorsionó para nada, que es lo que interesa destacar. No es que se hizo un tribunal especial, jueces especiales, no. Los jueces de la Constitución son los que investigaron y tampoco fueron designados para eso. Les tocó a la generación de jueces. Algunos por ahí a lo mejor no estaban muy contentos, decir, justo a mí me toca todo esto. Pero vos sabés que ¿Conversaste con los Sí, se conversa mucho con los jueces, porque son juicios largos. Y la verdad que tengo un respeto enorme por todos los jueces que han actuado en todos los juicios que me tocó actuar. Supongo que hasta sufrieron amenazas, ¿no? En algunos casos, ¿o no? Sí, por ahí, bueno, había, diría yo, soberbia, fundamentalmente de los altos mandos militares en el poder que han tenido en algún momento, ¿no? Sí, pues. En la Argentina, y que por qué a ellos se los iba a juzgar si ellos entienden que llevaron adelante una guerra, entre comillas, por supuesto, contra la subversión, y como que estaban habilitados en esa guerra a cometer todo tipo de crímenes, ¿no? Cuando en todos los juicios se demostró que de ninguna manera hubo una guerra, que las organizaciones armadas que existieron en la Argentina estaban diezmadas al comienzo de la dictadura, no tenían ningún poder de influencia, y así todo se llevó adelante un plan de exterminio de todos aquellos que pensaban de alguna manera y que eran considerados terroristas, que eran muchas veces el último juicio en Corrientes abarcó, que fue a fines de 2023, abarcó sacerdotes, abarcó periodistas acá del ET7, por ejemplo, ¿no? Abarcó estudiantes, abarcó profesores, un profesor que fue a presentar un habeas corpus por un alumno y quedó detenido en la jefatura de policía. Bueno, la verdad que abarca intendentes del interior de la provincia de Corrientes, peronistas también detenidos. La verdad que el terrorismo de Estado arrasó con toda una parte de la población que tenía una organización social, una organización eclesiástica, una organización gremial, una organización estudiantil, y que de alguna manera eran un peligro, entre comillas, para ese proceso de reorganización nacional y económico que se planteaba, ¿no? No, y fue un claro mensaje político también a la juventud, a los padres de gozo, de que mirá lo que les pasó a todo esto, que a tu hijo, diríamos en correntino, chaque, que le puede pasar lo mismo. A todos les puede pasar lo mismo, sí. Si se meten y si tienen esas ideas raras y revolucionarias. Gracias, Diego. Se nos terminó muchísimas el tiempo. gracias a vos. Un gusto realmente y qué bueno poder transmitir todo esto. Se nos terminó el tiempo. Nos vamos. Volvemos.